visibiliza la visión de las mujeres desde la seguridad, sus inseguridades, sus miedos, sus violencias, pero también su propuesta política de la seguridad que deseamos las mujeres. Y lo importante de la campaña es que primero desmitifica la seguridad vinculada solo al militarismo, al armamentismo, y también trasciende los espacios, ¿verdad? Trasciende ese espacio público y va a ese espacio privado, ¿verdad? Y a ese espacio íntimo que es todavía menos debatido y que aparece menos en las propuestas de seguridad. Hablamos en primario de nosotras, ¿verdad? De la seguridad de nosotras, que empieza por el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, por el derecho a vestirnos como deseamos, por el derecho a tener sexo o no, a ser madres o no, ¿verdad? Esa seguridad de la que nadie quiere hablar. Y luego nos vamos al espacio privado, donde hablamos del derecho a vivir en una vida libre de violencia, al derecho a que las responsabilidades de la casa sean de ambas partes, el derecho a la responsabilidad de un hijo también sea de ambas partes. Y luego el espacio privado, público, donde vamos visualizando todo lo que vivimos las mujeres de inseguridades, ¿verdad? Como el acoso sexual, la violencia en las calles, etcétera. Y también toca algo muy importante, y es la violencia institucionalizada en este momento, como la militarización, el armamentismo, la corrupción, la impunidad está generando inseguridad para las mujeres. La campaña está impulsada por la Radio Progreso, el ERIC y las organizaciones del Foro de Mujeres. Y me parece también que es importante que seamos varias organizaciones que estamos desde diferentes visiones, ¿verdad? Impulsando esta desmitificación de esa seguridad que por muchos años nos han tratado de imponer, y que en ese momento es tan importante, y es importante en el sentido de que las compañeras que la han escuchado, al oír ni encerradas ni con miedo, realmente nos toca, ¿verdad? Porque es lo que estamos viviendo, tenemos miedo, estamos encerrados, y eso es lo que no queremos las mujeres. Las mujeres partimos de una seguridad que nos libere, de una seguridad que nos respete, de una seguridad donde todos nuestros derechos humanos estén vinculados. Bueno, y lo primero fue un lanzamiento de la campaña, ¿verdad? Que precisamente quisimos hacerlo en la calle, ¿verdad? Con un acto simbólico que representara que las mujeres no nos vamos a quedar en la casa, no nos vamos a quedar calladas, aun cuando haya persecución, aun cuando haya violencia, aun cuando haya criminalización. Luego pues pretendemos hacer campañas a través de las redes sociales, ir a comunidades que están encerradas realmente, militarizadas, perseguidas, criminalizadas, y tratar de llevar esa voz de libertad, esa voz de esperanza también, porque es mucho lo que necesitamos las mujeres, para que también entre todas desconstruyamos ese concepto de seguridad y empecemos a proponer la seguridad que nosotras queremos.